Te damos la bienvenida a Quiero cambiar el mundo, un podcast donde hablamos sobre los grandes desafíos que enfrentamos en la actualidad y cómo podemos resolverlos a través de la innovación social y el emprendimiento para lograr una calidad de vida más justa y equitativa, así como un desarrollo sostenible y en armonía con nuestro planeta. Si estás buscando transformar tu entorno, llevar tus ideas al siguiente nivel o impulsar un proyecto de impacto positivo, estás en el lugar correcto. Te proponemos que de aquí saldrás con la motivación, claridad e inspiración que necesitas para cambiar el mundo. Yo soy Jorge Meredia, voy a ser su anfitrión y en este episodio me acompaña mi socia Cecilia Cardeló para platicarles ambos sobre los 4 jinetes del apocalipsis ambiental. ¿Cómo estás, Ceci? Bienvenida. Muy bien, pues un gusto hablar sobre este tema que es tan importante para nuestro planeta y súper urgente. Definitivamente, creo que la pregunta clave es, ¿tenemos 4 jinetes? ¿Estamos a tiempo para detenerlos? Creo que es algo que vamos a platicar hoy con mucha profundidad. Claro, y sobre todo, pues con este podcast queremos empezar a concientizar, digo, a las personas que ya trabajan este tema, reforzarlo, porque la humanidad y tenemos un montón de problemas con temas de sobrepoblación, la contaminación y la conservación de la biodiversidad. Y justo, pues en abril, acaba de pasar el Día Internacional de la Madre Tierra, fue el día 22 de abril, y pues el 2009 lo proclama la ONU como el Día Internacional Oficial para que se celebre y se haga conciencia, pero se celebra desde 1970, ¿no? Entonces ya más de 50 años que existe el tema sobre la mesa y que es urgente de ir trabajándolo, y pues justo apenas en el 2009 es cuando empieza como el boom de hablar de esto y de la urgencia planetaria que traemos, ¿no? Y justo el Y lema creo, si parece... me permites, la realidad es que veo que la ONU apenas hace cuánto será, 15 años o ni 15 años le dio la importancia y pues sí, desde los 70 ya se estaba celebrando en diferentes espacios. Me parece sorprendente que no se le haya dado esta proclamación oficial, ¿vale? Entonces, Exacto. puntos ahí no tan buenos para la ONU, pero qué bueno que lo hizo ya hace unos cuantos años. Sí, y que justo el lema este año para el 2023 es invertir en nuestro planeta, ¿no? Y esto implica no solamente los gobiernos o las empresas que sean conscientes de sus emisiones, de su contaminación, sino que también para toda la ciudadanía, para poder tener un planeta verde donde nos ofrezca oportunidades para nuestras generaciones y las que vienen, ¿no? Sí, y la realidad es que si bien cuando empezamos a preparar este podcast, pues vimos que venía el Día Internacional de la Madre Tierra, la realidad es que ya pasó el tiempo y dijimos, bueno, de todas formas tenemos que hablar sobre el tema porque hay muchos problemas que no tienen que hablarse en ese día, pero pues justo ahora en junio viene el Día Mundial del Medio Ambiente y dijimos, bueno, vamos ahora sí a darle fuerza en ese día y pues este particular pues efeméride se celebra desde el 1973 y justo este 2023 pues es el 50 aniversario, ¿va? Estamos en la ocasión número 50 que estamos celebrando este día y pues ya millones de personas se han unido a realizar acciones y pues en este año 2023 pues el enfoque es por un planeta sin contaminación por plásticos, ¿va? Wow. El objetivo al final del Día del Medio Ambiente es pues sensibilizar a la población sobre cómo debemos de cuidar nuestros ecosistemas y fomentar este respeto al medio ambiente. Y pues para dar algunos datos creo que son importantes sobre este lema del 2023, pues que son 400 millones de toneladas de plástico las que se producen cada año. Es una cantidad enorme, unas 19, 23 millones de toneladas aproximadamente de desechos plásticos terminan en los lagos, en los ríos, en los mares, ¿va? Que son los temas que vamos a hablar hoy. Y creo que inclusive en algún momento vi un meme que hablaba de, pues bueno, mis abuelos tenían este plomo, ¿vale? En su cuerpo, nuestros padres pues tenían radiación y pues las generaciones de ahora tenemos microplásticos en nuestro cuerpo, estas pequeñas partículas, ¿verdad? Milimétricas que invaden los alimentos, el agua, inclusive ya se dice que el aire. Entonces, básicamente, lamentablemente eso tenemos y tenemos que lograr evitar y combatir este gran problema de producción, de consumo y de contaminación por plásticos. Claro, y Y yo creo que ahí ujú, justo en lo que dices, traían acumulados plomo, nosotros yo creo que traemos la suma de todas esas, más ahora el plástico, ¿no? Que lamentablemente pues se ha descubierto mucho con las investigaciones de que hasta nuestro labial estábamos las mujeres consumiendo el plomo, ¿no? Entonces,
Híjole, yo creo que estamos como ahí saturados con todo el cúmulo de sustancias tóxicas en nuestro cuerpo. Definitivamente. Y pues me gustaría comenzar con una historia para abrir oficialmente este podcast de Planeta. Y pues no sé si sabían, ¿verdad? En aquellos 1920, 1926 para ser exacto, hay un parque natural en Estados Unidos, que es el parque de Yellowstone, donde pues de alguna manera estaba estable. Sin embargo, las personas veían a los lobos grises como una amenaza que pues naturalmente y literal en su naturaleza estaba pues consumir y estaba pues provocando problemas quizá para su ganado, con otras especies y para ellos mismos. Entonces como que crearon como una campaña para terminar con todos los lobos grises, literal, los cazaron, ¿vale? Y ese año 1926 terminaron con la última manada, ¿va? Que pues estaban ahí en el Parque Natural de Estados Unidos. Y entonces pues inclusive se consideró como una política pública de control de predadores y fue un éxito, ¿va? Pero lamentablemente no vieron que eso iba a ocasionar una serie de consecuencias pues muy malas para el ecosistema del parque de Yellowstone. Básicamente en unos cuantos años, pues el parque empezó a degradarse, empezó realmente, ahora que no había lobos, la población, por ejemplo, de los ciervos, ¿va? Se disparó, ¿va? Empezó a haber cada vez más ciervos y entonces esos empezaron a comerse más vegetación, ¿va? Y entonces eso provocó que empiece a haber más erosión en los ríos, ¿va? Los coyotes, en lugar de los lobos, ahora ocuparon ese papel de depredador y entonces ya no se empezaron a comer a los zorros y a otros mamíferos. Entonces esos mamíferos pues empezaron que se alimentaban de las raíces, plantas, insectos, ya no lo hicieron porque eran menos y entonces empezó a haber plagas de estos insectos. Entonces imagínate, realmente se hizo un desajuste enorme solo porque faltó una especie, que en ese caso era la especie dominante, y pues fue un efecto cascada que hasta entonces no se prevía y el ecosistema de Yellowstone pues tuvo un cambio radical negativo que inclusive tuvo mayores afectaciones para la población que lo que representaba el lobo gris, ¿vale? Entonces se intentó pues resolver varias décadas después y literal en los noventas se reintrodujo el lobo gris. Sí, imagínate cuántos años fueron esos, más de 60 años después lo reintrodujeron y eso, puff, empezó a mejorar. 30 años después, ya el parque Yellowstone, básicamente 100 años después de que cometieron este delito ambiental, está de nuevo en su ecosistema, pues adecuado, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? El haber eliminado una especie representó un límite invisible. Nadie era consciente de cuando se pasara ese límite iba a haber una serie de consecuencias. Y entonces, a la hora de estar evaluando pues estos pues cuatro jinetes del apocalipsis ambiental, tenemos que ser conscientes de que hay muchos límites que tenemos que respetar en nuestro planeta para que no haya afectaciones a otras especies y de regreso afectaciones a nosotros como humanidad. ¿Cómo ves, Ceci? Sí, esto me recuerda también a varias anécdotas lamentables de muchas personas que pues tienen el desconocimiento de lo que son los ecosistemas y un montón de noticias que podemos encontrar por ahí de personas, por ejemplo, iniciativas de gobierno o otros que llevan especies que no son endémicas, por ejemplo, a las lagunas o lagos y meten a otra especie que no es endémica y justamente generan un desequilibrio, ¿no? Por ahí lo hemos visto en la laguna de Chapala, ¿no? Personas que inconscientes de repente sueltan un cocodrilo y lo dejan en esa parte, ¿te imaginas todo lo que puede afectar cuando no es parte de esa especie? Pues Es creo que justo hay lo un contrario, montón, ¿no? Que en lugar hay un, de quitar a una especie, metieron a una que no era y provoca metieron. el mismo desequilibrio. Exacto, y genera mucho desequilibrio. Y pues, como dicen, se están acabando los peces de aquí, meten una especie que no es endémica y se genera un desequilibrio mucho peor, ¿no? Entonces, a veces también en ese tipo de ignorancia, desconocimiento, llegamos a hacer las cosas que perjudican realmente y desequilibran sus ecosistemas, ¿no? Entonces, también ha sido como muy importante los avances que tienen las ciencias biológicas que están pues documentando, que están detrás de todo esto para decirnos, oye, respeta los ecosistemas y sus equilibrios naturales que tienen, ¿no? Creo que ha sido muy importante y así como en esta historia que tú nos platicabas de Yellowstone, el planeta también tiene sus propios límites
Y aquí debemos ser como muy conscientes de que también en el cuerpo humano podemos ver este tipo de límites, ¿no? Cuando nos excedemos en azúcar, en grasas, ¿no? Cuando traemos el tema de diabetes, de colesterol, de los triglicéridos, pues pasa lo mismo con el planeta, ¿no? Tenemos ciertos límites y justo el Centro de Resiliencia de Estocolmo estuvo desarrollando, investigando, pues cuáles eran esos límites planetarios e identificó 9, ¿no? Para la estabilidad de la Tierra y que pues obviamente no sobrepasemos esto y podamos como vivir en armonía. Entonces no son buenas noticias, lamentablemente, y pues vamos platicando un poquito de estos límites porque pues, es muy importante que seamos como conscientes y antes de empezar con los límites, hay un documental que me encantaría compartirles para entender un poquito cómo funciona la Tierra, así como de repente empezamos a entender cómo funciona nuestro cuerpo y tiene sus límites en el tema de salud, pues también necesitamos meternos a este tema de cómo funciona el planeta Tierra y hay un documental donde sale Will Smith y lo platica con gracia y con cierta Muy padre, muy forma, bueno. por cierta forma cómica también, pero hasta un poquito sarcástico también con los temas que traemos en el tema del planeta, y nos habla justo de los límites planetarios, ¿no? Y de cómo funciona el planeta desde la vista, la expectativa, perdón, desde la visión de los astronautas, ¿no? Entonces, nos comparte justamente este documental. Pues todo el tiempo esta roca extraña, este planeta en el que vivimos, está buscando la forma de matar al planeta, pero no lo hace de una forma porque tiene su propia forma de funcionar, ¿no? Entonces, pues ahí les va a gustar mucho este documental para entender cómo funciona el planeta. Sí, no, Voy a, a mí me gustó muchísimo este documental porque eso que dices, que el sol quiere matarnos todo momento y el planeta es quien nos ayuda a que eso no suceda, ¿vale? Y transforma los rayos del sol que nos matarían en cualquier otro planeta aquí a que justamente provoque la generación de vida. ¿Vale? Y creo que sí es súper valioso este documental en términos de que los astronautas son quienes comparten esta visión porque son quienes han visto el planeta desde fuera. ¿Va? Nosotros vemos el exacto. planeta, pero habitándolo, ¿verdad? Sobre el planeta. Pero cuando lo ven desde fuera, pues cambia muchísimo la perspectiva. Y recuerdo mucho una conferencia de esta chica astronauta tapatía que me tocó escuchar allá en el Festival de las Ideas de Puebla, y decía es Ujú. que la NASA se dio cuenta que cuando volvían los astronautas venían con una perspectiva totalmente distinta, buscando cuidar este planeta. Y entonces se dieron a la tarea de empezar a identificar a otros seres humanos en diferentes partes del mundo que tuvieran ciertas características para también mandarlas fuera del planeta, hacer que regresen y se conviertan en prácticamente en agentes de cambio con una nueva visión sobre cómo debe de ser la manera en que habitamos el planeta, convivimos entre nosotros, y creo que el que los astronautas lo compartan, pues nos dice que esa visión es correcta, ¿verdad? Que no somos conscientes de lo que tenemos hasta que lo vemos desde afuera, y que desde afuera inclusive se ve la posibilidad de perderlo. Exacto. Y pues vamos conociendo cuáles son estos límites planetarios que hasta aquí tenemos, ¿no? Perfecto, pues yo les quiero contar los primeros 5 límites planetarios de estos 9, que si los vemos desde afuera hacia adentro, pues el primer límite tiene que ver con la capa de ozono, ¿verdad? Que cada vez se está destruyendo más. La realidad es que eso se dieron cuenta creo que hace 30 años y pues, ¿qué es la capa de ozono? Es prácticamente una manta de gas, que es la que nos protege de estos rayos ultravioleta que decía hace ratito, ¿vale? Ujú. Que básicamente se genera e impide que nos hagan daño. Y la realidad es que pues muchos químicos que aventamos hacia la atmósfera pues están dañándola. Ya se han puesto las pilas los países y han reducido muchísimo esta contaminación, y el día de hoy pues no es algo que nos pueda preocupar tanto. Sin embargo, sí lo suficiente para pues nunca acercarnos nuevamente a este límite. El segundo límite pues tiene que ver con un tema del cambio climático, ¿vale? Es decir, el aumento de los gases de efecto invernadero está provocando que haya un cambio en el clima, ¿vale? Realmente hay una cantidad necesaria de CO2 que tiene que haber en la atmósfera para que pues se mantenga un clima adecuado. El día de hoy ya hemos sobrepasado
ese límite y entonces creo que es como un 25% más. Y eso está provocando que, pues naturalmente, el calor que recibe el planeta, pues ahora cambie y cambia el clima y esos cambios pues empiezan a afectar y a generar otras problemáticas. Justo uno de esos terceros límites y que es provocado por esta problemática anterior, pues es la biosfera. Básicamente todas las especies, que son aproximadamente unas 8 millones en todo el mundo, se están pues acabando. 1 millón particularmente de especies se encuentran en peligro de extinción, sin contar todas las que ya se han extinguido. Entonces tenemos que cuidar mucho la biosfera porque al final, como lo vimos ahorita en el caso de Yellowstone, con una especie hubo un problema en cascada. Si perdemos 1 millón de especies, no me quiero imaginar cuál realmente es el apocalipsis que podemos empezar a vivir en ese tema. El cuarto punto es la contaminación química en la tierra, en el agua, en todos lados, ¿vale? Metales pesados, hidrocarburos, los microplásticos que acabamos de decir, pues está contaminando y eso empieza a hacer afectaciones. Y el quinto punto, pues ya estamos hablando de los océanos. Los océanos de alguna manera nos ayudan muchísimo a que pues el CO2 se absorba, que el cambio climático no sea tan fuerte, pero es tanto CO2 el que está absorbiendo el océano como para soportar, ¿vale? Como si fuera un superhéroe que está soportando el peso del planeta, que se están acidificando, ¿va? Los océanos. Y si bien todavía no estamos llegando al límite, ¿va? Que está conocido el día de hoy, nos estamos acercando. Y entonces, al alterar la química del océano, pues está afectando pues muchas especies marinas, entre ellos el crecimiento de los corales, ¿vale? Que lo de los corales lo profundizamos un poquito más adelante, pero cuando yo lo leí dije, no, o sea, ahí es donde me empiezo a preocupar muchísimo, porque pues los corales son clave en, inclusive, ¿va? Como recordar a la famosa Lady Coral, la realidad es que ella tenía toda la razón, quizá le faltaba mucho en cómo explicárnoslo, pero hoy vamos a descifrar un poco más qué significa esto y cómo este límite no tenemos que sobrepasarlo, porque entonces ahí empieza verdaderamente a haber unas consecuencias catastróficas. ¿Vale? Entonces, ¿nos cuentas la siguiente, Ceci? Claro, igual ya también existe la traducción de Lady Coral, lo que quiso decir desde parte de los biólogos y expertos, ¿no? El sexto, pues, es el flujo del fósforo y nitrógeno, y esto lo vemos en el uso excesivo de fertilizantes en los cultivos, y esto pues va directamente hacia el mar, ¿no? El 7 es el cambio en el ciclo del agua, pues actualmente sabemos que hay una crisis hídrica muy tremenda y hay una alta demanda y pues se están contaminando todos nuestros ríos, nuestros mares, entonces esto pues ha sido súper grave. El otro es el cambio en el uso de suelo y ahorita se estima que la mitad de la superficie ya es habitada por la producción agrícola, entonces híjole, ya tenemos la sobreexplotación también de la tierra y es grave también este dato de encontrarnos que ya la mitad de nuestra superficie terrestre la tenemos ya destinada a la parte de agricultura. Entonces, híjole, está muy tremendo. Yo cuando vi que ya era esta parte dije, qué asombroso. Y el último es el tema de los aerosoles en la atmósfera, ¿no? Entonces, todas estas partículas sólidas y líquidas que pues se van y que quedan suspendidas justo en el clima y actualmente no se sabe cómo medirlas, ¿no? Entonces, no sabemos si este límite ya lo sobrepasamos o qué pasó, porque pues no hay un indicador que nos diga cómo medirlo. Entonces, estos son como los límites planetarios los que hablamos, y así como en Yellowstone se superó ese límite, pues, ¿qué podría pasar si superamos estos 9 que estamos mencionando? Y ahorita Jorge mencionaba, creo que ya de aquí son 5 límites los que ha superado el planeta y pues estamos justamente en una crisis climática y pues tenemos que empezar justo a ver de qué forma empezamos a remediar y controlar toda esta crisis, Jorge. Sí, no, y de hecho, o sea, ya superamos 5, como bien lo estás diciendo. Hay 3 que no somos muy conscientes de cómo se deben de medir. No sé, el tema del agua, si bien todavía tenemos agua segura, la verdad es que el agua para las plantas, el agua verde ya la superamos, entonces tampoco es como que esté libre. Yo inclusive me atrevería a decir que ya los 9 límites están superados de una forma u otra. Las consecuencias ya las estamos viendo hoy y creería que no las estamos viendo todas. Entonces, creo que eh, mi conclusión es que vamos tarde, pero no por ello es imposible, porque no, porque cuando mencionamos que hay un apocalipsis, ¿verdad? Ambiental, pues creo que todavía podemos hacer algo para que se pueda, pues, reacomodar todas estas consecuencias y al menos
administrarlas de una mejor manera. Sí, mitigar o reducir este efecto cascada que lo estamos viviendo actualmente. Y pues también para ello ser conscientes que hay esfuerzos ya que se están trabajando y tenemos una agenda de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, que nos plantea 4 objetivos muy específicos en el planeta y que van muy relacionados con estos 4 jinetes del apocalipsis climático. Y justo el primero pues es el 13 de acción por el clima y aquí pues va relacionado directamente con el cambio climático. Tenemos el ODS número 6 de agua limpia y saneamiento, y aquí lo vamos a relacionar con el jinete de la crisis del agua. Tenemos el ODS número 14 de vida submarina, y pues aquí tenemos el tema de la degradación de los océanos. Y el número 15 de vida y ecosistemas terrestres, pues hablamos de este gran tema que es la deforestación de los bosques, ¿no? Entonces, tenemos una agenda de desarrollo sostenible que nos marca metas, indicadores muy puntuales que lo tienen que ir adaptando la ciudadanía, los gobiernos, las empresas, para ser como muy conscientes de nuestros impactos negativos y de la gestión de nuestras emisiones. Entonces, pues actualmente todas las personas en este planeta, con el simple hecho de existir, pues ya estamos contaminando, pero tenemos que ser muy conscientes de cómo reducir esos impactos negativos, ¿no? Entonces, tenemos justo esta agenda que nos va a ir guiando y que nos va indicando con metas, indicadores muy claves, con acciones, también para empezar a ser muy conscientes de estos impactos negativos. Y eso fue todo por esta ocasión, pero esto es solo el comienzo. Este es el primero de una serie de episodios en los que Jorge y Ceci nos hablarán de los 4 jinetes del apocalipsis ambiental. En esta serie exploraremos en detalle los 4 desafíos más apremiantes que enfrenta nuestro planeta en la actualidad. Estos jinetes simbólicos representan amenazas significativas para nuestro medio ambiente y la vida tal como la conocemos. En el próximo episodio exploraremos al cambio climático, una fuerza poderosa y compleja que ha capturado la atención de la comunidad global. Jorge y Ceci desentrañarán los efectos del cambio climático en nuestro mundo, así como las posibles soluciones y acciones que podemos tomar para mitigar sus impactos. Así que mantente atento y síguenos o suscríbete para recibir las actualizaciones de nuestros próximos episodios. Únete a nuestra comunidad en redes sociales y recuerda que si nos juntamos, podemos cambiar al mundo. Hasta la próxima.